resistencia. ¿Y la intensidad qué es? Pues la intensidad, por definición, intensidad es la carga partido por el tiempo, ¿vale? Carga partido por el tiempo. ¿Esto qué significa? Pues vamos a ver, si yo te digo que la intensidad por la autopista es alta, la intensidad del vehículo es alta, ¿qué significa? Pues que en un momento determinado tú te paras y la miras y hay un mogollón de coches a la vez. Si te digo que la intensidad de tráfico es baja, ¿qué significa? Pues que por el mismo sitio van en el mismo espacio de tiempo menos coches, ¿vale? Entonces, eso es lo que significa. ¿Cuántos electrones van por la unidad de tiempo, por cada segundo? Intensidad, carga, lógicamente, sistema internacional coulombio, T, sistema internacional segundo, ¿vale? Por lo tanto, la intensidad son coulombios por segundo. Luis Carlos, yo nunca he visto una intensidad como coulombios por segundo, ¿vale? Ni yo tampoco. ¿Por qué? Pues porque a esos coulombios por segundo se le llama amperio, ¿vale? Y entonces ahora vamos a poner la tablita de tensión, resistencia e intensidad con sus magnitudes, simbología, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Tensión, voltaje o diferencia de potencial. Tres conceptos similares, ¿vale? Diferencia de aglomeración de electrones entre la parte negativa y la parte positiva. Unidad. El voltio. Símbolo del voltio. La V. Resistencia. ¿En qué se expresa la resistencia? En ohmios. Ohmios, decidlo conmigo, ohmios, ¿vale? No ohmios, no ohmios, ohmios, punto, ¿vale? En ohmios. ¿Cuál es el símbolo del ohmio? La omega, ¿vale? Omega. Y la intensidad ¿cuál es la magnitud que le corresponde? El amperio. Símbolo del amperio, la A. ¿Vale? A esto tenemos que añadirle igual la nomenclatura de tensión, voltaje, diferencia potencial, V, igual que la unidad con la que se mide. Resistencia, una R, ¿vale? En este caso cambia. Intensidad, una I. Por tanto, intensidad, resistencia y tensión. Bien, intensidad, resistencia y tensión. La intensidad en amperios con una A, la resistencia en ohmio, omega, y el voltaje en voltio, una V. ¿Qué más cosas? La tensión, la intensidad y la resistencia, ¿de alguna manera están relacionadas? Vamos a verlo. Vamos a intentar poner un ejemplo. Con este momento que estamos viviendo, ¿vale? Este momento de confinamiento. Vamos a imaginarnos que llevamos una semana encerrados. La gente está un poquito nerviosa, un poquito en tensión, ¿vale? La gente quiere salir a la calle. Si viéramos gente por la calle, pues diríamos que hay una cierta intensidad de gente por la calle. Pero también hay una resistencia. Resistencia primero, que no nos queremos contagiar, y después que hay una patrulla vigilando que nos pueden poner una multa, ¿vale? Vamos a imaginarnos que
se quitaran las patrullas. Es decir, la resistencia disminuye. La tensión, las ganas de salir son las mismas. ¿Qué pasaría con la intensidad? Probablemente habría más gente que saldría, porque diría, bueno, el coronavirus lo puedo coger, pero por lo menos la multa no me la ponen. Y algunos irresponsables, porque hay que quedarse en casa, algunos irresponsables saldrían. Es decir, fijaros, en este caso, si baja la resistencia, aumenta la intensidad. Hemos supuesto que el voltaje lo hemos dejado lo mismo, es decir, las ganas de salir las hemos dejado igual. Vamos a hacer ahora otra cosa. Ahora vamos a dejar las resistencias iguales. Es decir, está el ejército vigilando, la policía vigilando, está el peligro del coronavirus, pero en vez de una semana vamos a llevar 5 semanas metidos en casa. ¿Vale? 5 semanas. Atacado, reapitado. ¿Qué hemos aumentado? Aumenta la tensión. Después de 5 semanas que tenemos ya ganas de asomarnos, aunque sea al balcón, a coger un poquito de sol, parece que esa tensión que ha aumentado podría provocar que, aunque el coronavirus siguiera y aunque la policía siguiera, hubiera alguna gente más que saliera a la calle, insisto, de manera irresponsable. Es decir, aumentaría la intensidad, siempre que la resistencia fuera la misma, ¿vale? Entonces, fijaros cómo en los circuitos eléctricos pasa lo mismo que en la vida real. Es decir, si en un circuito eléctrico aumenta la resistencia, la intensidad disminuye. Es decir, un electrón. Los electrones, si tienen que ir de un sitio para otro y ven que hay mucha resistencia, dicen, voy a intentar buscar otro camino o vamos a ver. Y la cosa va más calmadita. Si le ponemos poca resistencia, como no tienen muchos problemas, dicen, venga, todos para allá zumbando, y aumenta la intensidad. Y de la misma manera, si el apretujamiento de electrones es enormísimo y en el otro sitio, en el otro polo, tenemos un sitio enorme, vacío, donde van a estar de lujo, como si estuvieran de vacaciones, pues los electrones dicen, bueno, con la misma resistencia, siempre estamos hablando de la misma resistencia, vámonos todos para allá, Guillo, que aquí estamos muy apretujados, vamos a tirar para la otra parte, entonces aumentaría la intensidad. Por lo tanto, como regla general, aumenta la tensión, aumenta la intensidad. Aumenta la resistencia, disminuye la intensidad, ¿vale? Más o menos como regla general. Siempre que la tercera magnitud se mantenga fija. ¿Bien? Venga, ahora otra cosa que recuerdo. Que la relación os recuerdo que borra tan mal porque esto es una mesa, puesta de pie, que no sé si os lo he dicho. La relación entre las tres magnitudes. ¿Os acordáis que había un triangulito así dividido que ponía vir? Y que alguno dice, sí, eso es la ley de Ohm. No. Esto es para acordarnos de la ley de Ohm. Una regla mnemotécnica para acordarnos de la ley de Ohm. Pero esto no es la ley de Ohm. Ojo, si alguna vez te pregunto cuál es la ley de Ohm, no me pongas el triangulito, porque estará mal. La ley de Ohm no es esto, ¿vale? Bueno, ¿y esto para qué sirve, Luis Carlos? Pues mira, esto sirve. Porque si tú quieres, por ejemplo, saber cuánto vale la tensión y tienes la intensidad y la resistencia, lo único que tienes que hacer es tapa la tensión. Lo que tú quieras saber, lo tapas. He tapado la V. Entonces, ¿qué me sale? Y al lado de la R. Una cosa al lado de la otra está multiplicando. Por lo tanto, V igual a I por R. ¿Vale? Luis Carlos, es que yo lo que quiero saber es la I. Pues mira, tápala. ¿Qué te queda? La V arriba
y la R abajo. Por lo tanto, la I vale V partido por R. Y si quieres sacar la R, pues tapa la R. ¿Y qué te queda? V arriba y abajo. R vale V partido por I. Ya lo tiene. ¿Vale? Ya tiene la relación entre las tres magnitudes básicas en un circuito eléctrico. Vamos a hacer un ejemplo tonto, ¿vale? Venga, un ejemplo tonto. Circuito, aquí ponemos una. Sabéis que este es el símbolo de la resistencia, 6 ohmios, y cerramos el circuito y esto le ponemos una tensión de 12 voltios, ¿vale? Primero te digo, indica el sentido de la intensidad. Pues tú siempre me indicas el sentido convencional, ¿vale? Porque es el que nos vamos a encontrar en los libros, ¿vale? Si alguna vez nos encontramos con el sentido real, nos lo van a decir. El sentido real, porque ese es el raro que salga. Lo normal es el convencional. Entonces, aplicando nuestra formulita, tenemos la V y tenemos la R. Nos piden la I. Pues I igual V 12 partido entre 6, 2 amperios. ¿Vale? De la misma manera si nos pidieran la R o si nos pidieran la V y nos dieran los otros dos. ¿Vale? Bueno, voy a mirar en el libro a ver si puedo avanzar un poquito más. Estoy aquí, ¿eh? Es que el ordenador se había ido. No, yo creo que de momento vamos bien. No os comento más nada. Lo único que viene en el libro y que yo no os he dicho es, vamos a ver, imaginaros que yo tengo un polímetro. ¿Os acordáis lo que es un polímetro? Es un aparatito que tiene aquí un lector, que puede ser digital, y tiene aquí los tres pinganillitos para pinchar los cables, y tiene aquí una ruleta que selecciona lo que quieres medir, ¿vale? Entonces, imagínate que lo que nosotros queremos medir es intensidad. Normalmente lo que viene aquí es uno que dice de común, otro viene V y otro viene intensidad, creo, o algo por el estilo. Intensidad o A, o no sé exactamente qué es lo que viene. Pero lo que sí sé es que viene uno común para tensión y para intensidad. Entonces, si alguien nos dice, oye, en este circuito de aquí, ¿por qué no coges el polímetro y me mides la intensidad? Fijaros, ¿qué tendremos que hacer? Pues en este circuito de aquí, para medir la intensidad, tendremos que coger y le tendremos que medir al aparato todos los electrones que van pasando por ahí. Entonces, la única manera que tenemos es, abrimos el circuito por algún sitio, cogemos nuestro cable y lo enchufamos aquí y cogemos nuestro cable de intensidad y lo enchufamos en el otro lado. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Pues la intensidad va a pasar por un cable, va a pasar por el polímetro va a medir la cantidad y nos va a decir aquí 2.0, ¿vale? Y nos van a salir los 2 amperios, si es que nosotros lo hemos marcado aquí, en el selector hemos medido amperios en corriente continua y va a mandar todos los amperios por ahí y el circuito va a seguir funcionando porque nosotros no estamos tocando nada. Lo único que estamos haciendo es los amperios los metemos por el aparato para que los mida y los devolvemos al circuito. No tocamos nada, ¿vale? Eso sería si nos pidieran que midiéramos intensidad. Es decir, tenemos que cortar el circuito y tenemos que poner el aparato en serie.
¿Qué pasa si nos dicen que midamos voltaje? Bueno, pues si nos piden que midamos voltaje, el voltaje, por ejemplo, ¿de qué? De la pila. Primer cable que tendremos que cambiar. Cogemos el de la V. ¿Y dónde lo pondremos? Pues lo pondremos en un lado de la pila. ¿Y el otro dónde lo pondremos? Pues el otro lo pondremos en el otro lado de la pila. ¿Vale? Entonces, en este caso, ¿tenemos que cortar? No, en este caso no tenemos que cortar nada. Simplemente tendremos que tocar con el aparato en el extremo donde hay más electrones y en el extremo donde hay menos electrones. Y él nos medirá la diferencia, cambiaremos nuestra marquita, y le daremos aquí, por ejemplo, que dice voltio en corriente continua, y esto de aquí pues nos medirá los 12 voltios que nosotros estamos midiendo. Por lo tanto, si en un circuito queremos medir tensión, la medimos en paralelo con el elemento que lo queremos medir. Si lo que queremos medir es intensidad, tenemos que cortar el circuito e intercalar el aparato de medida. Y lo intercalamos en serie. ¿Vale? Esto es un polímetro, múltiples medidas. El aparato que mide la intensidad se llama, y se simboliza así, amperímetro. Y el aparato que mide la tensión, vamos a medir por ejemplo la tensión en este de aquí, pues se simboliza así y se llama voltímetro. ¿Vale? Entonces esos serían aparatos por separado. El amperímetro que lo intercalamos en el circuito, el voltímetro que lo ponemos en paralelo. ¿Vale? Entonces yo creo que de principio, para que os echéis un vistazo a la primera parte del tema, suficiente. Si tenéis alguna duda, me lo comentáis y lo solucionamos, ¿vale? Bueno, pues venga, por hoy suficiente. Y vamos a por ello, a por el corona, que es muy chiquitito.